Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo: Isaac Núñez, Simón Omes, Lautaricu, Rodrigo Suetzik, Noto, el señor Pepo Papeada, Galex y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. La ira de un padre, capítulo 42. Semaps, los pozos congelados. Segundo mundo. El viento aullaba en la extensión desolada con un silbido hueco e interminable que parecía filtrarse en todas partes. En cada grieta del hielo, en cada respiro del aire. En algún lugar en medio de todo aquello, él siguió caminando con dificultad, envuelto en un abrigo pesado que no hacía mucho por protegerse del frío. Se movía como un fantasma, suponía que lo había sido durante mucho tiempo, a través del páramo helado. Sus pies descalzos se hundían en la dura costra de nieve que había debajo de él. Cada paso era lento, deliberado, pero carente de pensamiento. Su cuerpo lo impulsaba hacia adelante, siguiendo una orden primaria de simplemente moverse. Crujido. La nieve se movía bajo él, quebradiza bajo el peso de su cuerpo. Sus pies, entumecidos y entumecidos, seguían caminando sin rumbo. No sabía hacia dónde se dirigía. No necesitaba saberlo. Lo único que importaba era el movimiento que lo mantenía en movimiento, impidiéndole derrumbarse bajo el peso del frío que lo devoraba lentamente de adentro hacia afuera. El aire cortante le roía la piel expuesta con la escarcha abrasadora que se colaba por cada poro, por cada grieta. Cada ráfaga que atravesaba el vasto bosque helado era un poco más dura que la anterior. Pero, aún así, no se detenía. Allí no había calor, ningún alivio, solo la interminable extensión de Semach, la tierra estéril de hielo y nada. El horizonte se desdibujaba en el cielo, pálido e implacable. Barajar. El viento silbaba. Su rostro, aunque casi entumecido, aún podía sentir el aguijón del viento que lo atravesaba, como si el aire mismo fuera cortante. Pero no era el frío lo que lo agobiaba. Bueno, sí lo era, pero fue todo lo demás. El dolor ardiente que sentía en lo más profundo de su ser, algo más que el frío que le roía la piel. Algo más. Había intentado quitárselo de encima antes. Había intentado ahogarlo, apagarlo, olvidar que alguna vez existió. Era más fácil en aquel entonces. Más fácil cuando todo desaparecía por un tiempo y él lo olvidaba. Pero allí no había escapatoria, no había distracciones. Entonces, Antoni caminó. Crujido. El dolor insoportable a veces, como si le clavaran agujas profundamente bajo la piel. Tenía mucha experiencia con eso. Lástima que no hubiera señales de la euforía que generalmente le seguía. Probablemente era lo mejor. Perseguir esa euforía fue lo que lo llevó a ese lugar. Antoni era un hombre inteligente, o al menos lo era, antes de que le freyeran el cerebro con drogas y semen. Los éxitos de Daddy de Arest tampoco ayudaron mucho, como tampoco lo hizo enterrar sus sentimientos. Tal vez inteligente no era la palabra correcta. Inteligente de la calle tampoco lo era. De lo contrario, no habría sido tan tonto como para confiar en un hombre con un título como Overlord. Un pequeño alivio, si podía llamarlo así, era saber que Val probablemente estaba en una situación peor que él en ese momento. Crujido. Otro movimiento en la nieve. Inteligente tampoco encajaba. Si hubiera sido inteligente, tal vez lo hubiera visto venir. Las dulces palabras, las promesas de protección y poder, todas las mentiras edulcoradas que se tragó como un tonto. Pensó que estaba jugando el juego, pensó que tenía algún tipo de control, pero en serio, no había sido más que un títere, con hilos atados fuertemente alrededor de sus muñecas antes de que siquiera se diera cuenta. Ya ni siquiera estaba seguro de que existiera una palabra para describir lo que era, pero siempre había sido bueno reconociendo la ironía. La señora Di Marzio siempre decía que era bueno detectando recursos retóricos y técnicas literarias. Una tierra helada para un hombre cautivado por la llama de la lujuria. Fue un poco divertido, en cierto modo triste, admitió. El aullido de un lobo resonó en la distancia. El dolor nunca se detuvo. Eso era todo lo que había. El dolor punzante y profundo que lo dejaba entumecido, pero lo mantenía consciente lo suficiente como para sentirlo. Siempre estaba allí. A veces se desvanecía en el fondo, como un zumbido sordo que podía ignorar. Otras veces se encendía, retorciéndose en picos agudos y agonizantes. Pero nunca lo dejaba en paz. No estaba seguro de qué era peor, el dolor constante o los breves momentos de alivio en los que podía sentir que su mente volvía a ese lugar tranquilo, el lugar donde no tenía que sentir nada en absoluto. ¿Eran signos de abstinencia? ¿O de culpa? Supuso que tenía mucha culpa.
Era lo único en lo que podía centrarse, además del dolor. La culpa, el dolor y el frío. Su mente se aferraba a algo, algo que le permitía no pensar, pero que al mismo tiempo le permitía seguir adelante con sus pensamientos. La cadena dorada que lo mantenía en su sitio cada vez que el dolor casi lo destrozaba o cuando la locura se acercaba demasiado. El remordimiento y la agonía amenazaron con abrumarlo, pero en el último segundo lo frenaron. Lo suficiente para que pudiera aferrarse, como esa cadena que lo jalaba hacia atrás cuando todo en su interior gritaba que lo soltara. También le dijo que no estaba más allá de la redención y la salvación. Lo cual fue genial, supuso. Entonces, Anthony caminó. Todavía no sabía muy bien hacia dónde se dirigía, pero sabía que era la dirección correcta. En algún lugar, allá afuera, estaba la salvación, o algo parecido. Podía sentirlo, no con claridad, pero en la forma en que sus piernas se movían, como si fuera un instinto. O tal vez era intuición. Nunca supo realmente la diferencia. Tal vez fue una guía divina. Anthony no sabía que Dios lo estaba guiando, si es que lo había. El Señor, probablemente. Tenía que existir, ¿no? Si Lucifer, Satanás y todos los ángeles eran reales, entonces G mayúscula probablemente también lo era. O tal vez fue el propio primer imbécil. No es que importara. De todos modos, siempre era más fácil olvidarse de toda esa basura, con una aspiración o una aguja. En aquel entonces, no tenía que pensar. De todos modos, ahora tampoco estaba pensando realmente. Solo caminaba. Pensaba, pero no realmente, pensaba. Reflexionaba. Eso parecía correcto. Estaba reflexionando cosas, su cerebro se mantenía con vida. Más dolor. Un aspecto positivo. Al menos este dolor era culpa suya. Eso lo hacía un poco más soportable que lidiar con Val. Ojalá se pudra por toda la eternidad. Su cuerpo seguía moviéndose, arrastrándolo hacia adelante a través del desierto, la nada blanca que se extendía eternamente. No tenía idea de dónde estaba ni a dónde iba, pero no importaba. No era como si tuviera otro lugar donde estar. Caminar significaba algo. Su cuerpo todavía estaba allí, todavía se movía, incluso cuando su mente no lo hacía. Su mente se sentía vacía, no de pensamientos, sino de otros nuevos. Ya había pasado por todo eso. Había llegado a cada maldita conclusión 100 veces. La cagó. Muy mal. Su alma ya había pasado por cada parte de ese proceso. Sus crímenes, sus víctimas, sus torturadores, su hermana. Cada pecado, cada acto de violencia o lujuria, había dado vueltas en su cabeza, dándole vueltas una y otra vez, hasta que no quedó nada más que aceptación. Ahora lo único que quedaba era caminar. Crujido. Sus pies se hundían más en la nieve con cada paso, el frío le cortaba las plantas de los pies como cuchillas. El aullido de un lobo resonó a su alrededor. Estaba más cerca que la última vez. Iba a morir pronto. Otra vez. Y luego se despertaba. Igual que siempre. Otra ráfaga de viento, más fría que la anterior, lo atravesó y le hizo temblar el cuerpo. Se ajustó más el abrigo con la esperanza de conservar el poco calor que le quedaba, aunque sabía que no duraría. Tal vez, cuando resucitara la próxima vez, encontraría algo más para mantenerse abrigado. Otra prenda de ropa como las últimas 2 veces. O tal vez tendría la suerte de quedarse con este abrigo. Le gustaba. Era bastante lindo, sinceramente. Sonrió con sorna ante esa idea, o lo intentó. ¿Qué demonios, no? Al menos el primer Dick sabía cómo vestir a un tipo. Tal vez era lo único que el grandullón hacía bien. Y así, se sintió más cálido. ¿Pero por qué también le ardían las mejillas? ¿Y por qué le picaban los ojos? El resfriado no había amainado tanto, ¿verdad? Se detuvo un segundo y se dio cuenta de que no era el abrigo ni el frío que estaba amainando. Tenía la cara mojada. Respiraba con dificultad y parpadeó, sintiendo que el escozor detrás de sus ojos se hacía más intenso. Las lágrimas se le congelaban en la piel y él ni siquiera se había dado cuenta. Ni siquiera podía recordar cuándo habían empezado a caer. Se rió amargamente, o al menos lo intentó, pero le salió más bien como un jadeo, un sonido entrecortado que se le quedó atascado en la garganta. Sus piernas seguían moviéndose, pero su mente lo llevaba a un lugar más oscuro. Culpa. Sus crímenes. Sus víctimas. Las vidas que había arruinado, los cuerpos que había usado y dejado de lado. Aquellos a quienes había lastimado por sus propias necesidades egoístas y su cobardía. Se sorbió la nariz y se pasó la mano por la cara para secarse las lágrimas congeladas. Volverían de todos modos, como siempre. Como todo lo demás. Pero por ahora, siguió caminando, con la mente dando vueltas a los mismos pensamientos una vez más. Sus crímenes. Sus víctimas.
sus torturadores, su hermana, y la salvación, en algún lugar, allá afuera, lo estaba esperando. No lo sabía con seguridad, pero no había dejado nada atrás. Todo lo que había destruido estaba muy lejos, en un pasado que no podía cambiar. Siguió moviéndose, su cuerpo se balanceaba con cada paso hasta que finalmente sus piernas cedieron. Se desplomó en la nieve, sus rodillas golpearon el suelo helado con tanta fuerza que le provocó una sacudida de dolor en todo el cuerpo, y se tambaleó hacia adelante. El impacto de su cuerpo contra el suelo provocó un ruido sordo en la tierra helada. Su pecho se agitaba y el aliento se escapaba en jadeos entrecortados que se convertían en vapor en el aire. Y entonces, lo oyó. El suave ruido de unas patas. El lobo lo había encontrado. Sus patas aparecieron junto a su cara, grandes y cubiertas de un espeso pelaje blanco, que se mezclaba con el hielo y la nieve. Parpadeó lentamente, con el aliento formando una nube en el aire y, por un momento, lo único que pudo ver fueron esas patas. La bestia se quedó allí, observándolo en silencio, esperando lo inevitable. Pero cuando parpadeó nuevamente, la imagen cambió. Las patas se transformaron y se retorcieron hasta convertirse en algo más humano. Zapatos de cuero negro, lustrados pero desgastados en los bordes, de esos que apestan a riqueza y violencia. Por encima de ellos, apareció a la vista la parte inferior de un abrigo largo de lana cubierto de nieve, confeccionado a la perfección, que caía sobre ellos. Parpadeó de nuevo, con los ojos clavados en esos zapatos lustrados y el abrigo a medida. Todo le resultaba familiar, en cierto modo repugnante. El tipo de luz que le había atraído en otro tiempo, cuando vestirse elegante era tanto una armadura como una declaración de intenciones. Pero ese no era el tipo de estilo que se usaba para impresionar. Era el tipo de estilo que se usaba para controlar, para dominar. Ya no es como si importara. Volvió a levantar la vista, intentando centrarse, intentando ver más allá de los zapatos y el abrigo. ¿Quién era el que estaba de pie junto a él? ¿Era alguien de antes, uno de sus torturadores? Tal vez fuera el propio Val, que había venido a retorcer el cuchillo una última vez. El cañón de una ametralladora Tommy brillaba en la pálida luz. No es nada personal, cariño, dijo Anthony con la respiración entrecortada. Esa voz. Dios, esa voz, era más suave en ese entonces. Mucho más segura. Al menos, eso intentaba. Pero si alguien escuchaba de verdad, no era confianza. Era miedo. Miedo envuelto en bravuconería, enterrado bajo capas de cobardía. Los labios de Anthony se curvaron en una sonrisa amarga y sin humor. Conocía bien ese tono. Lo había vivido, lo había fingido, se había aferrado a él. Todo fue una actuación. Los ojos de Anthony se dirigieron a la ametralladora Tony, cuyo cañón brillaba bajo la fría luz, tan familiar como la voz que había detrás de ella. Recordaba esa arma, demasiado bien. El peso que tenía en sus manos, la forma en que la había sentido tan poderosa, tan definitiva. Y ahora, estaba apuntándole directamente. Por supuesto que lo fue. Su yo del pasado lo estaba mirando fijamente. El hombre que había sido. Salamero, arrogante y muy bueno fingiendo que nada podía afectarlo. Anthony quería reír. Había sido un chiste en ese entonces, ¿no? Tratando con todas sus fuerzas de hacerse el duro, cuando en el fondo siempre estaba asustado. No es nada personal, repitió el viejo, más para sí mismo que para su víctima. El arma se mantuvo firme, pero Anthony pudo ver el ligero temblor en sus manos ahora. Sí, nada personal. Solo negocios, ¿no? Adelante, gruñó Anthony, con una voz apenas más que áspera. Ya no tenía miedo. Ni de sí mismo, ni de esa versión lastimosa de él que estaba allí, intentando actuar como si tuviera el control. Ya no quería más. Hazlo. El viento atravesó el silencio, trayendo consigo el chasquido de los disparos. Anthony no se inmutó, no parpadeó. Las balas que lo atravesaron no eran nada comparadas con el frío, pero aún así, no hubo conmoción, ni terror. Solo ese dolor sordo, ese ardor familiar que se extendía por su cuerpo. Miró hacia arriba, a la sombra de su antiguo yo, que estaba allí de pie con la ametralladora Tommy todavía humeante y una expresión indescifrable. Pero Anthony ahora lo veía con claridad. No era odio. No era ira. Antes, habría habido miedo, pero ahora el miedo había desaparecido y había sido reemplazado por otra cosa. Determinación. Anthony juró, allí mismo y en ese momento. No importaba cuántas veces lo derribaran, no importaba cuánto durara ese retorcido castigo, él iba a salir de allí. Y cuando lo hiciera, sería más que solo el fantasma del hombre que solía ser. Estaría mejor. Pase lo que pase, se reencontrará con ellos una vez más. Taat, el abismo, primer mundo.
Henry Johnson era un chico inteligente, bueno con los números, querido por sus profesores y siempre adelantado en la clase. Su madre siempre creyó que sería alguien importante, tal vez un abogado o un hombre de negocios, pero la decepcionó una y otra vez. Ella veía un futuro brillante para él, pero él no podía quitarse de encima la sensación de que estaba destinado a algo más, algo menos noble. Porque Henry era realmente bueno con los números. Descubrió el juego a temprana edad y eso encendió su pasión. La emoción del juego lo atrapó, arrastrándolo más. Le encantaba la emoción de la victoria, los vítores de los amigos y el tintineo de las fichas, pero nunca le importó realmente el dinero. Bueno, a él sí le importaba. Le gustaba ganar mucho más. En sótanos lúgubres y habitaciones llenas de humo, aprendió rápidamente a esforzarse, siempre en busca del siguiente gran golpe. Pero cada victoria era solo una preparación para la siguiente derrota, y se encontró persiguiendo esa euforia fugaz, ignorando las señales de advertencia. Su madre lo veía alejarse, con las líneas de preocupación grabadas más profundamente en su rostro, preguntándose dónde se había equivocado. Cuando lo reclutaron para Vietnam, sintió una extraña sensación de alivio. No le importaba la guerra, solo quería escapar de su antigua vida. Rodeado de caos, se sentía fuera de lugar, lejos de la emoción de las cartas y los dados, reemplazada por el rugido de los disparos. Una noche, desertó, escabulléndose al amparo de la oscuridad. No tenía un plan, solo la necesidad de alejarse de todo, creyendo que la libertad estaba más allá del campo de batalla. Huir era más fácil que enfrentarse al desastre que había hecho de su vida. Al menos allí afuera, podía fingir que estaba empezando de nuevo. No encontró nada de eso. Una noche, desertó y se escabulló al amparo de la oscuridad. De alguna manera, terminó en un barco de carga. Se dirigió a China. Y luego viajó a Corea. Desde allí, saltó de puerto en puerto. El lugar cambió, pero el juego siguió siendo el mismo. Terminó en Rusia, donde empezó a hacer trampas en juegos de cartas clandestinos y a arrastrar a otros con él. Desde allí, recorrió Italia y España, estafando a gente a diestro y siniestro, traicionando la confianza a cambio de dinero fácil. Cuando llegó a Las Vegas, Henry ya estaba tramando planes, manipulando juegos y estafando a mafiosos. Nunca estaba satisfecho con lo que tenía. Sus crímenes lo alcanzaron. Malos negocios, dinero robado y vidas arruinadas. Era un parásito que le quitaba la alegría a los demás. Entonces un día todo salió mal y él terminó muerto, siendo otro perdedor que no podía ganar. Su infierno era el paraíso, todo lo que siempre había deseado, pero se sentía vacío y hueco. Se despertó en Gree, donde encontró el paraíso en el infierno, una broma cruel para un tonto como él. ¿Pero a quién engañaba? Seguía siendo un perdedor. Arrastrado hasta Pride, comenzó a correr de inmediato, creyendo que podía cambiar, pero era un tonto. Un señor supremo en menos de una década. Un señor supremo por menos de una década. Un esclavo del demonio de la radio por menos de una década. Un jugador desde el principio, por una eternidad, persiguiendo pérdidas como si fueran victorias. Un perdedor desde el principio hasta el final, atrapado en un ciclo de autodestrucción y arrepentimiento. Hasta que simplemente no fue más que una cáscara de lo que podría haber sido. Una vez más, Henry simplemente apostó y perdió. Usk se recostó en su asiento y miró sus cartas con una mirada ausente. La sombra que estaba frente a él no se movió. Su forma apenas se distinguía de la penumbra del claro devastado por la guerra. Ignoró todos los gritos y llantos que lo rodeaban y no prestó atención a ningún sonido, excepto el leve movimiento de las cartas, el ligero chasquido de las fichas y la ocasional y sorda exhalación de Usk a medida que el juego se prolongaba. No estaba seguro de cuánto tiempo habían estado jugando. ¿Horas? ¿Días? El infierno no tenía relojes. El sonido de los disparos y las bombas resonó en el campo de batalla a su alrededor. Lanzó unas cuantas fichas más, pero el ruido no le importó. «Sube», murmuró. La mano de la sombra se movió, levantó sus fichas y las empujó hacia la pila. Usk no sabía cómo lo sabía, pero de alguna manera, siempre lo igualaba, siempre jugaba en perfecto silencio. Nunca la había oído hablar y dudaba que pudiera hacerlo. Una bala perdida le atravesó el lóbulo de la oreja. Apretó los dientes y se concentró en el juego. Las cartas sobre la mesa no estaban a su favor. Apenas las miró antes de retirarse. La sombra, sin dudarlo, reunió las fichas que tenía frente a sí, sin un rastro de satisfacción en su rostro inexpresivo. Usk suspiró, frotándose los ojos, como si eso pudiera cambiar algo. Comenzó otra ronda. Usk sacó sus cartas, las miró y apostó más fichas. «Voy a ver», dijo en voz baja, aunque no había ninguna razón para ello. Al espectador no le importó. A nadie le importó.
Subió sin decir palabra, otra vez, y Usk igualó la apuesta, sintiendo que la pila que tenía delante se reducía poco a poco. No estaba ganando. Eso estaba claro ahora. Cada mano parecía sangrar fichas de su menguante pila. Los movimientos de la sombra eran mecánicos, sin vacilaciones, sin dudas. Usk no podía decir si era suerte o si la sombra realmente tenía habilidad, pero siempre estaba un paso por delante. Las manos se confundían mientras perdía, poco a poco. Las cartas cambiaron, pero el juego no. Usk apostó más fichas, casi con pereza, sin importarle si esta mano podría salvarlo o hundirlo más. Apuesto. La respuesta de la sombra llegó en silencio, solo un cambio en la oscuridad cuando sus fichas se unieron a las suyas en el medio. La cadena en su pecho se sentía más pequeña, más apretada, pero no de una manera que lo molestara. Otra derrota. Más fichas perdidas. Usk se reclinó, tamborileando con los dedos en el borde de la mesa. Su pila de fichas se reducía visiblemente. La sombra permaneció inmóvil, apenas barajando sus cartas antes de que comenzara la siguiente mano. Usk sacó sus cartas, las miró y las arrojó sin pensarlo 2 veces. Retírate. La sombra volvió a recoger las ganancias. A Usk no le importó. Otra mano. Otra pérdida. Usk hizo otra pequeña apuesta, metiendo las fichas en el bote sin mucho entusiasmo. Pase, murmuró, casi demasiado bajo para oírlo. La persiana se levantó. Usk pagó. El resultado fue el mismo. Más fichas perdidas. Su pila de fichas era ahora peligrosamente baja, apenas lo suficiente para seguir en el juego. Jugó otra mano, y luego otra, perdiendo cada vez, y cada vez empujando sus fichas restantes hacia el centro. Ni siquiera podía mostrar frustración mientras la pila de fichas de la sombra crecía. No había un final a la vista, solo la misma oscuridad, el mismo juego. Usk volvió a sacar cartas, miró las cartas y apostó lo que quedaba de su pila. All in, su voz resonó huecamente en la sala. La sombra, sin pausa, lo igualó, sus fichas se deslizaron hacia adelante con la misma absoluta seguridad que había mostrado en cada mano. Las cartas fueron reveladas. Usk las miró con expresión inalterada. Otra derrota. La sombra recogió las últimas fichas en silencio. Usk se recostó en su asiento, frotándose las sienes. Usk dejó las cartas y se reclinó en su destartalada silla. La silla crujió bajo su peso y la tela desgastada le dolió la piel. No necesitaba mirar las cartas para saber el resultado. Él perdió. De nuevo. El sonido familiar de las balanzas crujiendo llenó el aire. 2 balanzas viejas y oxidadas aparecieron frente a ellos sobre la mesa agrietada, tambaleándose ligeramente como si fueran a caerse en cualquier momento. Usk miró fijamente la de la izquierda, la que le pertenecía. Ya se inclinaba, agobiado por su contenido, pero ahora se inclinó aún más. Un lodo oscuro y espeso, parecido al alquitrán, goteaba de la escama de la sombra y resumaba sobre la de Usk, lo que le sumaba más peso. Lentamente, del otro lado, pequeñas motas doradas flotaban en el aire desde la escama de Usk, flotando como polvo antes de aterrizar en la escama de la sombra. Su pérdida no fue solo una cuestión de fichas. El dinero no significaba nada aquí. Lo mismo que el poder, el prestigio e incluso los favores. Nada de eso importaba. Estaban apostando a algo mucho más importante, lo único que aparentemente importaba en este infierno. Hechos. Bueno y malo. La escama de Usk crujió a medida que el peso sobre su alma aumentaba, el lodo espeso se acumulaba más profundamente, oscureciendo el metal deslustrado. Lo sintió de inmediato. Una presión invisible se instaló en su interior, como una roca que presionaba su pecho. El dolor se deslizó por la nuca, se extendió lentamente hasta el cráneo y luego, como una estaca que se clavaba en su mente, golpeó. El dolor le arañaba los pensamientos, le roía y le desgarraba la cordura. Siempre estaba allí, siempre supurando. Pero cada pérdida lo empeoraba. Casi podía oírlo, el sonido de su mente resquebrajándose, astillándose bajo el peso de los pecados que acababa de asumir. La sombra no se movió. Nunca lo hacían. Las sombras simplemente vinieron, ganaron, lo jodieron y luego se fueron, solo para ser reemplazadas por otra. Usk ni siquiera estaba seguro de si se dio cuenta cuando ganó, aunque su balanza siempre se inclinó un poco más uniformemente después de cada juego. Lo llamaría un cabrón con suerte, pero eso solo sería cierto a medias. En ese lugar de mierda no había gente con suerte, solo cabrones. No intercambiaron palabras. No se miraron. Solo silencio. La sombra ni siquiera se molestó en reconocer el momento en que lo despojaron de algo más. Entonces, como una serpiente que muda su piel, la sombra se desprendió de su sombra. Este parecía bastante humano. Tal vez de Europa del Este.
Usk se dio cuenta por los fragmentos de pensamiento que aún le permitía el constante latido de dolor en su cráneo. No reconoció al bastardo, pero por su aspecto humano, definitivamente era alguien a quien había jodido cuando estaba vivo. Usk lo miró con los ojos entrecerrados, intentando localizar el rostro. No podía. Su mente no estaba lo bastante clara y, aunque lo estuviera, había jodido a demasiadas personas como para recordarlas todas. ¿La Unión Soviética, tal vez? Sí, probablemente. Probablemente durante esa breve temporada en que se escondió en el este, corriendo de una pesadilla a otra. Pero quienquiera que fuese, ya no importaba. Lo que realmente importaba era lo que él representaba, el pecado que habían cometido en el juego anterior. Usk no necesitaba preguntar. Lo sabía. Adoración de ídolos falsos. Un maldito satanista. Entre todas las cosas. Solo su maldita suerte. Sin previo aviso, el alma de Usk se encendió. Las llamas brotaron del centro de su ser, lamiendo su pecho y envolviéndolo en un instante. Su carne lo siguió, ardiendo en el calor de su nueva carga. Usk gritó cuando las llamas lo desgarraron. No eran solo fuego, eran algo peor, algo vivo. El calor no solo quemaba, sino que se abría paso a través de sus venas, burbujeando dentro de su carne. Su piel se ampollaba, se agrietaba y se descascaraba, pero el fuego no había terminado. Se hundía más profundamente, como garras que arañaban sus músculos, desgarrando cada fibra. Llamas divinas destinadas a quemar el pecado de aquellos contaminados por la influencia del diablo. Un poco de justicia poética o tonterías purificadoras. Todo se trataba de ironía en este lugar. Pero a Usk no le importaba. Todo lo que sentía era dolor. El dolor estaba por todas partes, retorciéndose por sus venas como metal fundido. Se arañó el pecho, las uñas desgarraron la piel ampollada, pero no importaba. El fuego no estaba sobre él, estaba dentro de él. Su respiración se agitaba entrecortadamente, cada vez más difícil de contener a medida que las llamas devoraban sus pulmones. El tiempo se alargó, cada segundo se arrastraba a medida que la agonía se profundizaba. El claro bien podría haber estado en silencio comparado con sus propios gritos entrecortados. La sombra que estaba frente a él se quedó quieta, apenas perceptible a través de la neblina de dolor. Usk no pudo obligarse a mirarla. El campo de batalla que los rodeaba estaba muy lejos, perdido en el calor, y lo único que importaba era el fuego que lo devoraba vivo. Intentó levantarse, pero su cuerpo no le hizo caso. Sus manos se deslizaron por la tierra, sus dedos arañando inútilmente mientras otra oleada de dolor le recorría la columna. Soltó otro grito entrecortado, un sonido crudo y desesperado, como el de un animal atrapado en una trampa. Los pensamientos de Usk finalmente comenzaban a desmoronarse. La cordura se le escapó de las manos mientras las llamas lo devoraban, retorciéndose más profundamente en su interior. Su alma se sentía como si estuviera atada con cadenas, apretándose, destrozándolo pieza por pieza. Y justo cuando estaba al borde, cuando la locura estaba a punto de tragarlo por completo, la cadena dorada alrededor de su corazón cobró vida. No fue algo repentino. El fuego no se detuvo, el dolor no se desvaneció. Pero algo lo atrajo así, algo frío y distante, que lo arrastró lejos del borde. Su cuerpo se desplomó, desplomándose en el suelo, las llamas aún lo quemaban, desgarrando lo poco que quedaba. Por un momento, vio algo, más allá del fuego, a través de la neblina. Un destello, tenue, casi familiar. Tal vez era el rostro de su madre, cansado pero sonriente, llamándolo para que regresara del frío. O tal vez era un recuerdo de una noche lejana, riendo con camaradas mientras bebían tragos baratos y el mundo a su alrededor se desvanecía en nada más que calor y ruido. Estaba de vuelta en el hotel. Estaba allí, en algún lugar entre las llamas, borroso pero lo suficientemente claro como para brindarle un poco de alivio. Como un viejo sueño, que se esfumaba justo cuando intentaba alcanzarlo. No sabía qué era y no necesitaba saberlo. Lo tranquilizaba, incluso cuando su piel ardía y su mente se tambaleaba al borde de la locura. Quizás la salvación, quizás algo más. Él quería verlos. Por ese momento, fue suficiente. No lo sabía y no le importaba. Siguió mirándolo, con los ojos fijos en el fuego, incluso mientras este continuaba devorándolo. La oscuridad finalmente se lo tragó todo. Cuando despertó de nuevo, encontró otra sombra. Y volvió a jugar. Y perdió otra vez. Y murió otra vez. Una y otra vez. No había ganado ni una sola vez. Si la sombra era mejor que él, o una bala perdida le atravesó el cerebro antes de que dejara la tarjeta, o un disparo de artillería destruyó su escondite. Nunca había ganado ni una sola vez. Nunca se le permitió ganar. Lo único que ganó fueron los pecados de los demás.
pecados diferentes y muertes diferentes. A pesar de todo, él se mantuvo firme en esa esperanza de salvación. Perdí, murmuró hacia la sombra, arrojando sus cartas sobre la mesa con un suspiro. Una vez más, aparecieron las escamas y se produjo el intercambio. La sombra recibió las pocas buenas acciones que Usk aún tenía, se preguntó qué sucedería si todas las motas de polvo dorado desaparecieran, y los pecados de la sombra se sumaron a la carga de Usk. Un ladrón, era la sombra que tenía delante. Fue casi decepcionante después de las últimas docenas de asesinos en serie, terroristas e incluso señores feudales que lo precedieron. La sombra de la pantalla se desvaneció, revelando a un joven con cabello castaño y ojos marrones. Una vez más, Usk no pudo reconocer a la persona que tenía delante. El joven colocó una taza sobre la mesa, llena de licor azul oscuro, y la empujó hacia Usk. Él lo tomó sin dudarlo. Ácido, reconoció. Miró una vez más al joven. No. Aún no tenía idea. Ni siquiera podía recordar qué le había hecho al chico, aparte del hecho de que claramente había arruinado su vida de alguna manera. Aún así, Usk sintió el peso de la culpa asentarse en su pecho. Lo siento, dijo sinceramente. Bebió la bebida de un trago. Ya sea por cansancio o por otra cosa, no le dolió tanto como esperaba. Quería estar con ellos una vez más. Taat, el abismo, segundo mundo. La tormenta se desató como la ira de un dios cabreado, probablemente lo era, sabiendo que tenía suerte. Valentino tenía un don para cabrear a los seres divinos, especialmente después de ese desastre con el primer pene. Debería haberlo pensado mejor antes de hacer tratos con ese imbécil santurrón, pero, por supuesto, los otros dos idiotas siguieron adelante de todos modos. ¿Qué carajo había dicho Vox para que el primer imbécil se enojara tanto? El viento aullaba en el aire, haciendo temblar los restos astillados del barco, cada ráfaga hacía que los restos crujieran y gemieran como una puta golpeada que clama piedad. Mierda. ¿Qué diablos hice para merecer esto, bastardo? Estaba de tu lado. Le gritó a Adam, en su cabeza. No era tan estúpido como para maldecir a un dios, ¿acaso era un maldito dios ahora? ¿Cómo era eso justo? ¿Por qué esos cabrones alados se llevaban toda la mierda buena mientras Valentino estaba atrapado aquí, impotente y perdido? Apretó el estómago y los dientes, tratando de aprovechar sus poderes, pero lo único que prometía pasar era que casi se cagaba encima. Mierda. 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 Sus poderes habían desaparecido. Todas esas decenas de millones de almas por las que había trabajado, toda la influencia que tenía, habían desaparecido. Así de fácil. Y su cuerpo, mierda, volvía a ser humano. Suave, vulnerable, débil. Sus uñas seguían afiladas, su rostro seguía impecable, siempre sería hermoso, sin importar la forma que tomara, pero sus malditos poderes. Podía sentir la diferencia, el vacío donde toda esa energía oscura solía zumbar en su interior. Ahora, nada. Solo carne, sangre y pánico. No se suponía que fuera así. Otro estruendo sacudió el barco y lo hizo tambalearse. El mar, el cielo y los restos destrozados del barco cobraron vida, como si el lugar mismo estuviera a punto de derrumbarse y tragarlo por completo. Cada ola se estrellaba contra el casco como un monstruo vengativo, instándolo a rendirse ante la tormenta. Como si tuviera tiempo de preocuparse por esa mierda. La maldita tormenta era la menor de sus preocupaciones. No estaba simplemente huyendo de la tormenta. No, había algo más allá. Algo peor. Podía sentirlo, acechando justo más allá del borde de los restos, en el agua negra y agitada. Y no estaba simplemente observando, estaba cazando. Él. ¿Una presa? ¡No! Así no. Gritó Valentino. No iba a dejar que todo terminara allí, atrapado en ese caos. Tenía que haber una salida. Jadeó, el corazón se le aceleró y la piel se le puso de gallina. El pánico se apoderó de él como las olas que se estrellan contra los restos del naufragio. ¿En qué había estado pensando? ¿Y si este era su fin? No podía morir así. No allí, ahogándose en la tormenta y el miedo. Vamos, vamos. Piensa. Se gritó a sí mismo, mirando a su alrededor como loco. Cada sombra jugaba una mala pasada a sus sentidos y se transformaba en algo monstruoso. Pinche madre, susurró, escrutando las olas con la vista y sintiendo la adrenalina en el pecho. Los años que había pasado como Señor Supremo en el infierno habían agudizado sus instintos para el peligro, y esto era lo peor que podía pasar. Peor que una traición. Peor que lidiar con el gordo Mammon. Peor que despertarse con una manicura arruinada. El viento lo azotaba, apretando aún más la ropa empapada contra su piel bronceada.
Hizo una mueca y tiró de la tela empapada del uniforme de marinero que se le pegaba al cuerpo. El primer polvo incluso tuvo el descaro de vestirlo con ese traje barato. Arrugó la nariz al pensar en la falta de plumas, la ausencia de piel. El estilo de Valentino no era barato. Extrañaba sus abrigos de piel, su seda, su opulencia. Al menos podría haber tenido algo con estilo, pero no, esa porquería ni siquiera era impermeable. Un relámpago atravesó el cielo e iluminó la escena durante un instante. En ese destello, creyó ver una sombra que acechaba justo debajo de la superficie y cortaba el agua como una cuchilla. Sabía exactamente dónde estaba. Sollozó, secándose la lluvia de sus mechones dorados con un movimiento de muñeca, murmurando maldiciones en voz baja mientras su cabello empapado se le pegaba obstinadamente a la cara. Su corazón latía con fuerza en su pecho, lo suficientemente fuerte como para doler, pero no estaba seguro. Tal vez eran solo sus nervios, o tal vez era esa cosa que estaba ahí afuera. Esa cosa que lo quería muerto. No estaba hecho para esto. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? ¿Qué carajo había ahí fuera? Sin embargo, de alguna manera, una parte de él sentía que todo ese lugar era un lugar que él conocía. Algo explotó detrás de él. La madera se astilló y el agua hirvió como si algo grande acabara de estrellarse contra ella. Él no miró. No se atrevió a mirar. En lugar de eso, retrocedió a toda prisa, resbalándose y cayendo sobre las tablas mojadas, agarrándose apenas de un trozo roto de barandilla. Otro choque, esta vez más cerca. Demasiado cerca. Algo enorme se deslizaba bajo el agua, fuera de la vista, pero él podía sentirlo, su piel se arrastraba como hormigas que se arrastraban bajo su carne. Me dolió muchísimo. Esto no fue natural. Esto fue una mierda. Esto estuvo muy jodido. Mierda, mierda. ¿Qué es esa cosa? Su voz se quebró, apenas audible por encima de la tormenta. Él no podía quedarse aquí. No podía quedarme quieto. Val se tambaleó hacia adelante, sus botas resbalaron sobre la madera resbaladiza por la lluvia. Sin plan, sin dirección, simplemente moviéndonos, tratando de estar un paso adelante de lo que fuera que estuviera ahí afuera, cazándolo. El barco se estaba desmoronando a su alrededor y lo único que podía hacer era correr. Correr como un niño asustado. Y él estaba asustado, jodidamente aterrorizado. Algo en el agua se movió nuevamente, y una cola enorme, gruesa, escamosa y brillante, se estrelló contra los restos, haciendo volar los escombros. Pasó a centímetros de él. Podía sentir la presión del aire cuando pasó a su lado, tan cerca que el rocío del agua del mar le golpeó en la cara. Se secó los ojos frenéticamente, respirando con dificultad y en jadeos de pánico. Mierda, mierda, mierda. Jadeó, con una voz apenas áspera. Iba a morir aquí. No, peor. Iba a quedar atrapado aquí. Un trueno retumbó en lo alto, sacudiendo el aire, y por una fracción de segundo, la tormenta se iluminó con un destello de un relámpago. Fue entonces cuando lo vio. Una cabeza. Oh. Algo así como una cabeza. Sus ojos brillaban de un amarillo apagado y enfermizo justo debajo del agua. Lo observaban. Su boca estaba llena de dientes irregulares apenas visibles antes de que el resplandor del rayo muriera, hundiéndolo nuevamente en la oscuridad. Todo su cuerpo se tensó por el pánico. El pulso le latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Oh, no, 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 no. Su voz temblaba, desgarrada por el miedo. Se tambaleó hacia atrás, casi tropezando con sus propios pies. Podía sentirlo acercándose. Algo en el aire se movía cada vez que lo hacía, como si estuviera jugando con él. Un sonido. No, un grito. Agudo, gorjeante y erróneo. Resonando en la tormenta. Val se tapó los oídos con las manos, pero ahora estaba dentro de su cabeza, arrastrándose hasta su cráneo. Se tambaleó y cayó de rodillas, sin aliento. Haz que se detenga, haz que se detenga, haz que se detenga. El grito se cortó, pero el agua silbó, chapoteando contra el casco roto. Todavía estaba por venir. Todavía está ahí. Otra explosión de agua, un segundo demasiado tarde, justo donde estaba agachado. Se tambaleó hacia atrás sobre manos y rodillas, jadeando y con el corazón acelerado como si quisiera salirse de su garganta. Un relámpago brilló de nuevo y esta vez lo vio claramente. La cosa. El monstruo. Surgió de entre las olas, alto y grotesco, con escamas brillantes, ojos resplandecientes y la boca abierta en una sonrisa maliciosa se estaba riendo. Joder, joder. Gritó Val, tambaleándose y poniéndose de pie, resbalándose y deslizándose mientras intentaba escapar. Pero no había ningún lugar a donde ir. Estaba atrapado en ese maldito barco que se hundía con algo sacado de una pesadilla. Y tenía hambre. Las piernas de Valentino volvieron a ceder y sus rodillas se estrellaron contra las tablas empapadas.
El barco crujió y se hizo añicos bajo el peso de la tormenta y de lo que lo acechaba. Se arrastró hacia atrás, con una mano deslizándose inútilmente sobre la madera resbaladiza mientras se alejaba del borde donde se había levantado la bestia. Joder, esto no puede estar pasando, gimió, con la voz ronca y quebrada. La lluvia caía con más fuerza, tamborileando sobre la cubierta destrozada, como si se burlara de él. Intentó controlar la respiración, pensar con claridad, pero su mente era un caos de pánico y agotamiento. El mundo que lo rodeaba era un caos. Vientos aulladores, el golpeteo interminable de las olas y ese chirrido horrible y espeluznante. Su espalda chocó contra algo sólido, lo que quedaba de la barandilla del barco. Quedó acorralado. Otra ola enorme se estrelló contra él y le lanzó un chorro de agua fría al rostro, pero esta vez pudo verla. La criatura, el monstruo, que se alza lentamente desde el agua negra, con sus escamas brillando como una mancha de aceite bajo los relámpagos. Tenía un cuerpo, vagamente humano, pero equivocado. Muy equivocado. Brazos retorcidos que se estiraban anormalmente largos, garras afiladas como cuchillos. Una cola serpenteante enroscándose alrededor de los escombros de la nave, y esa cara. Fue, casi hermoso. Pero, más que cualquier otra cosa, me parecía familiar. Pero su boca, esas hileras de dientes irregulares, resbaladizas por la salmuera y Dios sabe qué más. Estaba sonriendo. Valentino, la dulce y enfermiza voz se deslizó a través del viento aullante. Se le heló la sangre. ¡Oh, mierda! Presionó la espalda con más fuerza contra la barandilla, como si pudiera abrirse paso a través de ella. «Aléjate de mí, carajo». Su voz ahora era aguda, quebrada como la de un animal acorralado. Se rió. El sonido era como el de un vidrio roto al raspar una piedra. Resonó a su alrededor, en todas partes a la vez. «No huyas de mí», susurró, su voz deslizándose como una serpiente alrededor de su mente, envolviéndola con fuerza. Intentó cerrar los oídos, pero estaba dentro de su cabeza, arrastrándose más profundamente. La respiración de Val se entrecortó. Otro choque. Otra ola y el barco se tambaleó, la cubierta se inclinó bruscamente bajo él. Apenas logró evitar resbalar por el borde. Su cola salió del agua y se enroscó alrededor del naufragio, apretándolo, quitándole la vida, astillando aún más el casco. El barco se hundía y él se hundía con él. «Oh, joderme», jadeó, temblando. Sus labios temblaban mientras trataba de encontrar una salida, cualquier salida, pero todo lo que lo esperaba era el mar abierto y ella. «Dame lo que quiero», siseó la criatura, arrastrándose lentamente hacia adelante, sus largos y delgados dedos recorriendo los bordes del naufragio. «Dámelo y te dejaré ir, Valentino». Tragó saliva con fuerza, sacudió la cabeza y abrió los ojos de par en par por el terror. «No tengo nada para ti», gritó, con la voz quebrada de nuevo. Otro choque. Esta vez, una gran salpicadura de agua estalló justo a su lado, y la madera y los escombros volaron por los aires. Ella había golpeado la nave justo a su lado, tan cerca que un trozo de madera le cortó la mejilla. Ella estaba jugando con él. Val intentó arrastrarse hacia atrás otra vez, pero la barandilla ya estaba a su espalda. No había ningún lugar a donde ir. «Estás mintiendo», cantó su voz, ahora baja y burlona, alargando cada palabra. «Tu alma huele a lujuria, desesperación, puedo olerlo en ti. Siempre has sido mío». Valentino se quedó congelado otra vez. Esa misma sensación de déjà vu lo golpeó una vez más. Ella estaba justo frente a él ahora, elevándose sobre él, su sombra tragándolo por completo. «Solo dame lo que es mío», su voz se deslizó por el aire, aceitosa y espesa como el propio mar que susurraba su perdición. Sus dedos se estiraron, largos y afilados, como si pudieran cortar la carne sin esfuerzo. Fríos, antinaturalmente fríos, se deslizaron por su mejilla, dejando un escozor a su paso. La sangre del corte se mezcló con el agua salada y ardió. A Val se le cortó la respiración. Todos los nervios de su cuerpo le gritaban que se moviera, pero estaba congelado, atrapado en su mirada, ahogándose en esos ojos vacíos. «Vete al infierno, perra». Con una oleada de fuerza impulsada por el pánico, apartó su mano de un empujón. El corazón le latía tan fuerte que le dolían las costillas. No esperó a ver su reacción. Simplemente echó a correr. Corrió tan rápido como sus piernas lo permitieron. No sabía a dónde iba, solo se alejaba. Se alejaba de ella, de esa voz, de esa cosa que quería algo de él que no podía darle. El barco ya casi no era un barco, solo ruinas irregulares en un mar de agua negra, pero él seguía corriendo, resbalándose y tropezando con los restos, con los pulmones ardiendo. Detrás de él, las olas rugían, estrellándose violentamente, como si el propio océano intentara arrastrarlo hacia atrás.
Entonces lo oyó de nuevo. Ese zumbido. Un estruendo profundo y monstruoso debajo de la superficie. No estaba lejos. Podía sentirla, moviéndose bajo el agua, rodeándolo como una presa. Dios mío, no, 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 su voz temblaba, farfullando bajo la lluvia, mitad en oración, mitad en pánico. Otro estallido sacudió el aire, más fuerte que el trueno, y la nave ya astillada estalló en dos. La madera explotó, los fragmentos volaron como metralla y el recipiente se desgarró violentamente. Entonces, con un trueno y un chapoteo ensordecedor, atacó de nuevo, pero esta vez no apuntaba al barco. La punta de su cola se levantó del agua como un látigo y lo atrapó justo en el medio. Los ojos de Val se abrieron cuando un dolor agudo y punzante le atravesó el estómago. Antes de que pudiera siquiera gritar, fue lanzado al aire, sin peso por un momento, y la sangre brotó en un arco. El mundo giraba y todo lo que veía era un cielo negro, lluvia y una mancha enfermiza de su propio cuerpo. Golpeó el agua con fuerza, y el impacto le obligó a quedarse sin el poco aliento que le quedaba. El dolor lo atravesó como fuego y sus manos instintivamente se aferraron a los restos destrozados de su estómago. La sangre brotaba entre sus dedos, mezclándose con el agua salada, tiñendo de rojo el mar a su alrededor. Luchaba por respirar, cada jadeo más superficial que el anterior, mientras flotaba en el agua oscura, indefenso. En algún lugar detrás de él, ella se rió. No te escaparás tan fácilmente. El grito de Val atravesó el agua, pero de su garganta solo salieron burbujas mientras el mar ácido se adentraba en él. La mano que sujetaba su pierna se tensó, los huesos crujieron, se partieron como madera quebradiza. Se aferró al agua, desesperado, pero no había escapatoria, no había superficie. Solo la atracción implacable que lo arrastraba más profundamente hacia el abismo. Su risa resonó a su alrededor, fría y cruel. Ella estaba disfrutando de eso. Sus pulmones clamaban por aire, pero lo único que conseguía era el ardor de la sal y la sangre en la boca. Su carne se estaba pelando, las capas se desprendían en el agua penetrante, dejando expuestos los músculos y los huesos. Podía sentir que su cuerpo se desmoronaba pieza por pieza, pero el verdadero terror era la sensación de que su mente estaba a continuación. Ella estaba en su cabeza. Ese tirón, no era solo su cuerpo el que se arrastraba hacia abajo. Algo más profundo, algo peor, le estaba siendo arrancado. Y entonces, de la oscuridad, ella apareció. Ya no estaba oculta por el agua. Su figura era una pesadilla grotesca. Sus escamas brillaban bajo la poca luz que llegaba hasta allí, y su enorme cola se movía en el agua como un látigo, rodeándolo y enjaulándolo. Su rostro era una parodia retorcida de belleza y sus ojos brillaban con un hambre depredadora. Antes de que Val pudiera siquiera registrar el horror, ella atacó. Sus dientes, afilados como navajas y dentados, se clavaron en su rostro con un crujido repugnante. Le destrozaron la mandíbula. Su grito fue silenciado cuando su carne fue arrancada del hueso. La sangre explotó en el agua, tiñendo de rojo el oscuro mar, y su propio rostro quedó hecho jirones. Ella no lo estaba besando. Ella lo estaba devorando. Val se retorció violentamente, sus manos raspando su piel escamosa, pero era como intentar luchar contra una piedra. Sus dedos arañaban el agua, a ella, cualquier cosa, pero ella lo desgarraba, sus dientes destrozaban su mandíbula, arrancando pedazos de su carne con una facilidad enfermiza. La presión debajo le aplastó el pecho, sus costillas se quebraron bajo la fuerza, sus pulmones colapsaron mientras el agua lo inundaba. Su visión se volvió borrosa, su cuerpo se convulsionó mientras la sangre y el agua del mar lo llenaban. Y, sin embargo, a través de la agonizante y borrosa sensación de dolor, Val lo supo. Esto no era solo la muerte. Ella no lo dejaría ir. Mientras los últimos destellos de conciencia se desvanecían, su voz se deslizó a través de su mente una última vez, burlona, retorcida. Serás mía, para siempre. Y por lo que pareció una eternidad, ya sean años, décadas o siglos, él fue suyo. Valentino, el rey de la lujuria, finalmente se rindió. Sin embargo, antes de que la locura pudiera apoderarse de él por completo, la cadena dorada que rodeaba su pecho brilló intensamente, cortando el oscuro abismo. Luego todo se volvió negro. Cuando despertó de nuevo, el aire era denso y mohoso. Parpadeó ante la luz tenue y se encontró en una cueva, con paredes húmedas que brillaban por la humedad y sombras danzando a su alrededor. Un sonido de chirrido detrás de él lo sobresaltó, y Val se arrastró hacia atrás con un grito. Él se dio la vuelta. Frente a él se alzaba una araña enorme, con su pelaje blanco surcado de manchas rosadas. Una marca en forma de corazón adornaba su espalda, latiendo suavemente como un latido.
Los ojos rojos de la criatura, rodeados por una esclerótica inquietante en blanco y negro, lo perforaban. Sus mandíbulas se abrieron de golpe, goteando veneno, y su gruñido resonó por toda la caverna. Baal, siseó, el sonido goteando con una escalofriante familiaridad. Por fin, Valentino comprendió la persistente sensación de familiaridad. Este era su infierno.